Hola, hola, damas y caballeros, gente hermosa, bienvenidos a otro episodio del Creating Manu Show, lugar donde es mi trabajo de construir rutinas, hábitos, pensamientos, herramientas y modelos mentales de personas de primer nivel para entender cómo piensan, cómo viven y qué podemos aprender de su camino. Mi invitado de hoy es Marco Magister, fotógrafo, videógrafo, director de fotografía, diseñador industrial, músico, artista visual y alma curiosa. Nacido en Bariloche, actualmente basado en Eslovenia, aunque su oficina es el mundo, Marco documentó expediciones en lugares extremos, como en la Antártida, atravesando el Atlántico en velero, en los fiordos chilenos y el Cabo de Hornos, y ha trabajado junto a Parley y Iago Lange en misiones para visibilizar la contaminación plástica en la Patagonia. Marco no solamente retrata paisajes, sino que cuenta historias a través de imágenes. Y en esta charla vamos a hablar de eso, de cómo encontrar belleza y mensaje incluso en la basura, cómo crear sin perder el alma y por qué a veces conviene no sacar la foto. En este episodio espera aprender cómo se construye una carrera creativa multidisciplinaria, qué se necesita para documentar en los confines del mundo, el valor de los momentos sin foto y la conexión real con la naturaleza, cómo usar el arte como herramienta de impacto ambiental y por qué rodearte del equipo correcto puede cambiarlo todo. Si te gusta este episodio, no te olvides de suscribirte, dejar tus 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando o viendo y compartírselo a ese amigo que no suelta la cámara ni para ir al baño. Así que vamos allá, con ustedes, Marco Magister. Chequeando tu perfil es ya de por sí un viaje. Lo que arrancaste con diseño industrial y diseñando autos y después pasaste a aventuras extremas. ¿Cómo? ¿Cómo? Está buena la pregunta. Es raro porque empezaron como medio las dos fue como desde que soy muy chico fue así. O sea, yo de muy chico decía que iba a trabajar en la naturaleza y después siempre me gustó mucho dibujar y siempre me gustó mucho dibujar autos. Y de repente, o sea, durante todo el colegio y secundaria me la pasé dibujando autos y yo sabía que iba a ser diseñador de autos. Lo tenía clarísimo, era como, no había dudas al respecto. Y después me fui a estudiar diseño industrial a Buenos Aires. De hecho, me fui con el que es mi socio, es uno de mis mejores amigos y estudiamos, o sea, hicimos el colegio juntos y también estudiamos juntos lo mismo. Pero ya en ese proceso de ir a Buenos Aires y empezar a estudiar esto que me encantaba, siempre estaba, viste, siempre había como un sentimiento raro de, che, esto implica estar adentro de una oficina trabajando en algo que está muy alejado de lo que me gusta a mí como estilo de vida, siempre, eso estaba clarísimo. Ya me parece en el CBC o en primer año conocí a un muy buen amigo de mi tío, que es un productor y director de documentales de Bariloche, Christian Holler, que estaba justo filmando un documental de cóndores y yo empecé, en los momentos que volví a Bariloche, empecé a ayudarle a él. Pasaba mini DVs a la computadora, seleccionaba las mejores tomas, viste, trabajo de che pibe de una Sí. productora. Pero aprendí muchísimo y como que empecé a meter fuerte en este mundo de audiovisual. Nosotros toda la vida también con mis hermanos y con mis amigos hacíamos todos los que podíamos en Bariloche y lo filmábamos muy mal. Nos creíamos que éramos, viste, no sé qué productora, pero bueno, viste, con lo que había filmábamos y hacíamos videitos de eso y como que siempre se mezclaban esas dos realidades. Era un hobby, ciudad industrial, pero también ayudaba un poco en la parte de la parte audiovisual. Y en el CBC fue que Juanpi, mi amigo este que te comentaba que después vivió en Nueva Zelanda, me convenció de que me compre una cámara porque él filmaba y de que yo le ayude a hacer las fotos. Entonces ahí como que se empezó a mezclar todo, ¿viste? Como que estudiaba diseño, pero de repente hacíamos changas sacando fotos
Y al mismo tiempo con Simón, un amigo más, que también es del sur, y Seba, mi socio actual, empezamos a hacer fotos en casamientos, que era lo único que nos podía llegar a pagar alguien, de que hagamos fotos. Y nos pasó eso, que de repente me di cuenta y dije, che, pará, hay gente que nos paga porque saquemos fotos. Y yo digo, opa, no fue por la guita, pero fue de repente, era una excusa, viste, que te motivaba más. Después empezamos a hacer unos videoclips para Yates, la banda, por ahí lo conocés seguro, lo Sí. oíste nombrar, hicimos los primeros videoclips de ellos. Y ya para tercer, cuarto año de la facultad ya tenía clarísimo que me encanta el diseño, pero iba a trabajar más por el lado de lo audiovisual. Después la parte de diseño terminó siendo una herramienta muy útil porque yo creo que la carrera de diseño industrial, que es lo que estudié, te da un espectro muy amplio de cómo es el proceso para lograr que pase algo, que puede ser un auto, puede ser una máquina para un lavarropas o puede ser una película. Como que hay todo un proceso, viste, de hacer que pasen cosas y hacer que la gente haga las cosas que tiene que hacer para que pase algo. Entonces eso es muy útil. Sí o sí me sirvió. Toda la parte estética, digamos, del ojo, de poder entender, viste, de qué es lindo o feo. No sé si es la manera correcta de decirlo. Y la parte del dibujo me sirvió un montón porque mucho del trabajo que hacemos, viste, es la parte como creativa, artística, que hay que por ahí bocetar un storyboard o mostrar una idea rápido. Eso ahora lo está reemplazando el AI de una manera rapidísima. Pero bueno, hay como todo un par de muchos elementos que los terminé aplicando a lo que hago ahora. Y nosotros en los proyectos muchas veces hacemos también lo que es animación 2D, 3D, gráficas y todo eso que termina como que siendo una mezcla de todo. Y después, creo que son 12 años, ya el 2013, ahí nos mudamos para Europa y ahí fue la primera vez que fue, bueno, esto es ahora empieza en serio. En Buenos Aires ya lo hacíamos bastante en serio, pero el paso de venir acá e intentar trabajar de eso en un lugar nuevo donde no conocíamos a nadie y no teníamos ninguna seguridad de que eso iba a funcionar fue como el paso real de, bueno, ahora sí, 100% producción. Si algo sale mal en una aventura, empieza la aventura, ¿no? Sí. ¿Tenés algún ejemplo de un momento en el que algo haya salido mal y tú tuviste que aplicar ese pensamiento de diseño o que viste que de repente tu cerebro trajo cosas que aprendiste en diseño industrial y salvó las papas? Bueno, nos pasa mucho en los viajes, yo particularmente la frase esa que me siento muy representado porque nos gusta mucho trabajar justamente en eso, en formato de expedición, viajes, lugares remotos. Siempre decimos que cuando más feo está el clima, más nos gusta trabajar. Como que no es que nos gusta, pero esa sensación, viste, de estar tan expuesto a los elementos y estar intentando documentarlo, no sé, a mí es el momento en el que siento que estás como en otra dimensión, que todo, no sé si funciona, pero está buenísimo. Y en los viajes estos pasa mucho eso, de que falla algo, cruce del Atlántico en la Antártida. El diseño industrial en particular muchas veces sirve para arreglar cosas, viste, que son pavadas, pero che, se rompió esto, hay que rebuscárselas y arreglar este mecanismo que dejó de funcionar o nos pasó con el Lola, el proyecto que te contaba que tenemos con Iago, que de repente estábamos entrando a una tormenta en Brasil, eso fue hace poco, y al lugar que teníamos que ir era en la mitad de la tormenta. Y en el momento que empieza a hacer, o sea, empieza a levantarse viento, truenos, rayos, el motor hace un ruido rarísimo de una correa, algo que se soltó. Y viste, tener la capacidad de más o menos entender, por ahí no sé, yo no soy mecánico ni cerca, pero entender las piezas de cómo funcionan, dónde está, qué tornillo se soltó y eso, bueno, te da un poco más tranquilidad y te sirve para decir, bueno, a ver cómo arreglamos esto. Y después lo que decías de cómo arranca la aventura en ese momento es así. Nos pasó cuando cruzamos el Atlántico hace un par de años que para mí el mejor día del viaje fue la tormenta, el momento más fuerte de la tormenta que tuvimos. No te voy a decir, pues no me dio miedo ni nada, pero el momento ese de sentirse así de chiquito y decir, ok, esto es lo que siempre me imaginé y poder registrarlo es espectacular. Mismo en el viaje de la Antártida, que bueno, ahora sale la peli y algo de eso, no puedo decir todo, pero algo de eso se ve en el tráiler, que tuvimos dos tormentas enormes y en ese momento que el barco estaba varado contra la costa y volaba agua por el aire, estábamos todos en esa situación de qué locura esta situación,
Y qué bueno que está pasando porque esta imagen no podés, no la podés hacer de otra manera. Tenés que estar ahora acá con la cámara registrando esto. Así que sí, a veces parece estamos locos. Sí, sí. Lo que contás, ubicás a Nassim Taleb, No, no me suena el es, nombre. ¿Quién es? es escritor porque escribió libros, filósofo, tiene un concepto que me encanta y todo lo que está diciendo me está reforzando ese concepto que es antifrágil. El chabón dice lo que explica con la antifragilidad, lo explica con un vaso. Lo contrario de frágil no es robusto. O sea, si vos agarrás un vaso y lo tirás y se rompe, el vaso es frágil, ¿no? Un vaso de piedra que lo tirás y no se rompe, no es lo contrario de frágil. Lo contrario de frágil es algo que un vaso que lo tirás al piso y cada vez que lo tirás se hace más fuerte. Está buenísimo. Sí, sí, Entonces, sí. como que robusto termina quedando en el medio. Es frágil, robusto y antifrágil. Algo que ante adversidades Está crece buenísimo. y se hace más fuerte. Está diciendo eso, boludo, es Está increíble. buenísimo. Y algo que ya voy encontrando en las personas con las que hablo, y que es eso, que se alimentan de esas adversidades. No es que buscan, pero un poco sí. Poco sí. Un poco sí. No te voy a mentir. O sea, no lo desean, pero de repente cuando aparece la tormenta o cuando aparece el quilombo, cuando las papas queman o cuando hay un Totalmente. incendio o hay algo adentro de esas personas que dicen, yo de esto salgo más fuerte o no salgo, pero voy a salir más fuerte. O sea, Totalmente. Totalmente. Es que yo creo que es una actitud con la vida eso, porque lo que me decía antes del bombero nosotros no estamos ni cerca de situaciones de riesgo así, ni por casualidad, no voy a decir ahora que a veces hay situaciones que se van de control y sí podés morir, obviamente, pero te podés morir en la calle, que te pise un colectivo. Pero digo, para la gente en la vida normal hay un montón de situaciones así que no hace falta que sean totalmente extremas, pero por ahí puede ser que den miedo para ir al cliché de estar fuera de tu zona de confort y todo eso. Pero si vos las afrontás lo que decís con esta actitud de esto lo voy a poder hacer. O sea, o en todo caso me va a servir para aprender. Es muy distinto o sea, cómo las encarás. Y yo tengo la suerte de que con toda la gente que trabajo, mis hermanos, mis amigos con los que tengo en la empresa son mis mejores amigos, todos tienen o sea, compartimos esta filosofía y te potenciás. Si vos tenés una situación así y ves que los que están alrededor tuyo están con la misma actitud, es tipo, bueno, no sé cómo vamos a salir de esta. Y después, que eso es peligroso, es que cuando más situaciones así vivís y siempre terminan resolviéndose, también te da un poco de esa tranquilidad de decir, bueno, ya nos pasaron cosas, ya estuvimos en situaciones así y siempre terminó saliendo bien. Obviamente que no hay que perder la humildad ahí, especialmente con la naturaleza, porque en la que perdés la humildad te la pega y puede ser la última. Pero bueno, por lo menos te da un poco de esa paz de encarar las situaciones más tranquilo, ¿viste? No desesperarse, decir, che, son elementos que están un poco fuera de control, pero no por esto nos vamos a morir todos. Así que sí, sí, qué qué bueno que tengas eso claro. Y me hacías acordar cuando hablabas de que también con tu grupo se van cebando. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre, no tenía pensado, la memoria me lo trajo así. No me acuerdo el nombre del documental. Era un documental francés de personas que hacen salto base y la mina hablaba y ponía el ejemplo de tenía dos jarrones y dijo, yo cuando arranqué este deporte tenía un jarrón lleno de suerte y un jarrón vacío de experiencia. Y cada salto que hacía agarraba un puñado de suerte y la ponía en la experiencia. Ahora buenísimo. toda la gente con la que empecé a hacer salto base, y acá piel de gallina, están muertos. Sí, 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 Y yo doy por hecho de que me quedé sin suerte. Solamente me queda el jarrón de experiencia. totalmente. Sí, Uf, sí, es fuerte, pero sí, está sí, bueno que tengas claro eso. sí, totalmente. Saber Bueno, sí, cuándo. sí, 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 bueno, una muy buena amiga mía se hace salto base. Que de hecho uno de los próximos proyectos que tenemos es filmar con ella en la Patagonia. Y sí, siempre está esa parte, viste, que yo lo entiendo. Es esa parte que la gente, viste, lo ve y dice, estás loco, es innecesario.
Y después decís, qué sé yo, no sé yo. O sea, como entiendo esa búsqueda de esa adrenalina, lo entiendo mucho. Y de hecho me pasa muchas veces que lo digo, por ahí a veces suena un poco fuerte. Digo, obviamente no me quiero morir, pero digo, yo si me muero mañana, no, no es que me preocupa demasiado. Hice todo lo que quise hasta ahora. Y todo lo que quise me refiero a que las metas que nos propusimos en general las logramos. Viví probablemente mucho más de lo que jamás pensé que iba a vivir en mi vida. Y cuando vivís con esa, creo que es una especie de una paz interior, o llamarlo como quieras, ¿viste? Cuando decís, sí, qué sé yo, hay riesgos, obviamente, pero no es que esto significa el fin del mundo. Y obviamente Claro. cuando no tenés familia es distinto. Esto hago un paréntesis que entiendo que tenés hijos es totalmente otra cosa. Yo, como no lo tengo, lo encaro así. Pero esto lo que decía de salto base, el otro día escuchaba justo que decían, claro, después de cierta cantidad de saltos, era eso, es tipo, bueno, acá la estadística ya no juega más a tu favor y, y lo que viene de acá para adelante, sí, 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 de vos. Pero bueno, sí, sí, en estos viajes igual nosotros estamos bastante lejos de ese nivel de riesgo y de cosas tan extremas. Pero bueno, es encararlo con un poco más de esta actitud a veces te sirve mucho. La verdad que está. ¿Y cómo manejas la presión de estar viviendo todos esos momentos, que por ahí estás lejos de un salto base, pero estás de repente con una tormenta que se te viene, cruzando el Atlántico, en medio de la nada, o aislado en la Antártida, o donde sea, y al mismo tiempo tenés que estar sacando la toma? Porque a todo el quilombo se le suma que vos tenés una o las dos manos ocupadas en una cámara. Yo, Entonces eso le sí, agrega un grado. sí, totalmente. Por ahí igual lo doy vuelta. Por ahí eso también es algo que te ayuda a abstraerte un poco de la situación y enfocarte en Ok. otra cosa. Y a veces, y lo hace menos grave por ahí. Totalmente. Eso es una de las partes que más me gustan de nuestro trabajo, que digo, bueno, tenés que estar en la montaña y tenés que estar caminando y tenés que estar haciendo toda la parte física o del deporte y además tenés que estar concentrado en un montón de cosas técnicas de cómo hacer algo artístico, cómo documentar el momento, qué lente elegir, qué seteos elegir para no arruinar toda la toma. Esa, a mí ese desafío me encanta. Pero es cierto que en muchos de estos momentos, por ahí eso de concentrarse, viste, de tener todo ese macro tormenta, por poner un ejemplo fácil que se te viene, y de repente estar enfocándose en cómo voy a filmarlo, y te hace concentrarte en una cosa mucho más específica, ¿viste? Y te pone mucho más en el momento, que yo creo que más a mí personalmente, más que complicármelo, me ayuda. La Antártida era Perfecto. específicamente eso, que lo veíamos, éramos todos, o sea, todos ayudando en la tormenta y filmando al mismo tiempo, y era como, esto hay que filmarlo, este es el momento. Y en los viajes estos, generalmente con los atletas también lo hablamos mucho, que es, va a haber momentos que va a haber problemas, va a haber muchos momentos en el que vas a querer romper la cámara, porque no vas a querer que te esté filmando, y yo te voy a estar filmando. Y ponerse de acuerdo con eso antes del viaje, decir, che, cuando esté todo mal, yo te voy a estar filmando y no te quejes. Porque enseguida hay situaciones, viste, situaciones incómodas por ahí de que decís, che, son esos momentos que decís, lo último que es la cámara, pero si estás haciendo una película y documentándolo, es el mejor momento para filmarlo y vas a tener las mejores imágenes generalmente. Así que esa parte siempre es graciosa. Esa charla de cuando estés mal, te voy a estar filmando y no te quejes. Nunca tuvimos problema con eso. Todavía no, todavía no leí un libro que tengo en mi lista de libros para leer, pero pronto. Es el de Steve Jobs, la biografía de Steve Jobs de Isaacson. ¿Lo leíste? No lo leí, lo tengo ahí en mi lista también. El último que leí es el de Nike. Increíble. El de Phil Knight. Sí, Phil el de Knight. Shoe Dog. Shoe Phil Dog. Dor. Impresionante. Uf. Plot, me tiraste un libro y me puso la piel de gallina. Eh,
Nada, me estoy acordando de partes de la conversación previa al podcast, que es muy, muy Phil Knight. Bueno, pero Steve Jobs, lo que me gusta y una de las cosas que me atrae de Steve Jobs es cómo fue siguiendo sus pasiones y después cuando hace, o sea, una de sus pasiones se termina siendo la caligrafía, que era completamente random y le gusta el diseño y esa caligrafía y de repente y otras cosas más. Y cuando arranca Apple, mete todo eso en Apple y termina haciendo algo distinto, preocupándose por el diseño, por los fonts, etcétera. Y de repente cuando veo tu historia, tenés diseño industrial, animación, dibujo, música, tocas instrumentos y todo eso se ve volcado en tu trabajo. ¿Hay algún momento en el que decís, o sea, ya empezamos ya contaste un poco cómo ves cosas del diseño y tus virtudes volcadas en tu trabajo y te dan ese diferencial? ¿Hay un momento en el que decís, hay que agregar algo más? O sea, de repente te aparece un interés random. No, quiero hacer karate. No sé, cualquier cosa. No sé por qué dije karate. Pero algo completamente random y decís, esto va a ser algo lindo en el. O sea, esto lo tiro en la cacerola y algo va a salir. Sí, me ¿O pasa, sí, cómo sí, fomentás eso? ¿Cómo agregás cosas nuevas? sí, me pasa mucho, sí, totalmente, entiendo la pregunta. Lo que me pasa por ahí, más que cosas random, me pasa que quiero mejorar en cosas específicas, como decir, necesito mejorar mucho en este aspecto que por ahí, voy a poner un ejemplo fácil, digo, no sé, violín sé que podría tocar mucho mejor, pero necesito tiempo para hacerlo. Y me pasa después que siempre termina siendo el problema del tiempo, ¿no? ¿Cómo hago para reacomodar esto? Estas cosas que decir de intereses generalmente, o sea, por lo menos en los últimos años, me pasa mucho que los intereses son mejorar aspectos de cosas que ya hago. Me pasa mucho eso, Ok. como que en general como creo que por suerte la mayoría de las cosas que quise hacer o probar de alguna manera están, no sé, kitesurf. Kite es un deporte que me encanta. Intento hacerlo todo lo que puedo, pero sé que me faltan años por mejorar. Y viste, digo, cada vez que puedo lo hago y son intereses, viste, reales, pero bueno, de repente ahora meses que no hago kite, pues no estoy en un lugar donde lo puedo hacer. Así que con los intereses me pasa eso, como que más que random son cosas específicas de querer mejorar. En los últimos tiempos específicamente son deportes porque me encanta el deporte y cada vez me doy más cuenta de que te vas poniendo más grande y cuesta más, duele más. Así que sí, sí. Y intereses random estoy pensando si hay alguna cosa que... No, me parece que en general pasa eso, específicamente son esas cosas, o aprender deportes nuevos, eso seguro. No sé, el wingfoil, que es un deporte de estos deportes nuevos, que lo estoy aprendiendo ahora y también acá se abre un tema interesante que lo hablé muchas veces también con atletas que trabajamos, que los deportes, de repente, voy un paso atrás. Cuando sos grande, ponele, cuando sos un poco mayor, es difícil encontrar esa sensación de aprender algo. O esa sensación de que sos un principiante, que la tenés todo el tiempo cuando sos chico. ¿Viste? Sí. Esa parte que es un proceso creativo de aprendizaje y como de repente te empezás a hacer cosas que más o menos sabes cómo hacerlo o pensás que sabes cómo hacerlo y entras en una especie de rutina. Por más que no tengas rutina, haces cosas que sabes cómo son. Y los deportes, lo que te dan, deportes nuevos, te hacen de repente ser un principiante y ser malísimo en algo, horrible. Y de repente sos un poquito menos horrible y empezás a ver este aprendizaje, lo sentís y lo vivís. Y no sé, a mí personalmente es algo que nada, me gusta mucho sentir ese aprendizaje que, por ejemplo, con el wingfoil, que soy malísimo, me pasa eso, que cada vez que te metes al agua aprendes algo, entendés algo. Y lo hablaba mucho con un amigo nuestro, Adrián, que es uno de los mejores, eh, ¿cómo se llama? Uno de los mejores mountain bikers del mundo, francés, muy bueno, con el que trabajamos y viajamos mucho por el mundo. Y él en un momento cuando ganó como lo más grande que puedes ganar en mountain bike, después de eso tuvo un par de meses que perdió totalmente el interés en la bici.
porque la bici era su trabajo y lo quemó y empezó a escalar en palestra adentro y decía, eso me hizo, o sea, me dio esa perspectiva de estar haciendo algo que soy muy malo y tengo que aprenderlo y a alguien que es uno de los top en el mundo lo hizo ser malísimo en algo. Y nos contaba cómo eso empezó a ayudarle a que le guste de vuelta andar en bici. Hoy sigue haciéndolo, pero fue muy interesante ese momento de decir, hacer un deporte en el que era nuevo y muy malo, como él primero lo sacó de la bicicleta y le dio algo nuevo en lo que concentrarse, ser malo, lo puso en perspectiva de toda su vida, básicamente, y cómo eso también le ayudó después a volver a su deporte original. Así que sí, sí, es interesante este tema de aprender cosas nuevas, está buenísimo. Siempre falta tiempo después. Siempre falta tiempo. Volviendo a la fotografía, tu transición en la fotografía fue yendo hacia fotografía ambiental, que sucedió naturalmente mucho a través de Iago, que yo lo pronunciaba Yago y me enteré por vos que es Iago. Yo le digo Yago, pero hay mucha gente que le dice Yago. No sé, él dice Yago. Él dice Iago, él Él tiene dice la Yago. palabra. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de despertar de la fotografía ante la crisis ambiental? Y eso, así vos, se fue dando naturalmente de alguna manera, como te conté antes, que nuestro productor con el que empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar para él estaba filmando un documental de cóndores, con una parte fuerte de enfoque en la conservación de los cóndores. Entonces ahí ya empezó como a estar presente ese tema. Y después lo que pasa mucho es que cuando pasás mucho tiempo en la naturaleza, empezás a ver estos problemas también. Como que vos, cuando vas de turista y te enfocás en el qué lindo es el paisaje, hay muchas veces que esto no lo ves o no lo querés ver también. Y a nosotros nos pasaba que estando mucho en la naturaleza empezás a ver estos problemas muy de cerca. La Patagonia, por decir un ejemplo, que hay viento, está lleno de bolsitas de plástico volando por donde estés. Alrededor de cualquier lugar donde hay gente vas a ver que hay, es un ejemplo por ahí estúpido, pero digo, está por todos lados eso. Y después específicamente con Iago me pasó que eh, unos amigos nuestros y Iago organizaban una limpieza en Buenos Aires y me invitaron si quería venir a participar. Y yo dije, bueno, en vez de ir y levantar basura, por ahí puedo aportar más haciendo unas buenas imágenes de eso. Hice las fotos, se las pasé a Iago y Iago justo se estaba yendo de viaje al sur y quería organizar un viaje para ir a ver problemáticas ambientales en la costa patagónica. O sea, básicamente era ir a sacar fotos de basura. Así que terminamos yendo 5 en un auto, entre los que el único que conocía a todos era Iago, entre nosotros no nos conocíamos, así que fue un viaje muy interesante de esa parte también. Nada, durmiendo en cualquier lado, estuvo buenísimo. Hicimos un viaje por toda la Patagonia con la Duster de Iago y sacando fotos de eso, de basurales a cielo abierto, de basuras con plástico. Y ese fue mi primer viaje ambiental, por llamarlo de alguna manera. Y eso después se dio que, bueno, yo a partir de ahí empecé a viajar mucho con Iago, a trabajar juntos en muchos proyectos y siempre fue interesante porque, o sea, entre los dos teníamos esto, Iago buscaba por ahí el basural y por ahí yo decía, sí, te saco la foto del basural, pero también mostremos la parte linda, como mostremos la parte que queremos que sea y como ¿entendés? Como que... Y además está una parte que por ahí no se habla mucho, pero te destroza la cabeza, o sea, es muy fuerte ver todos estos problemas en vivo, te hace, o sea, nivel de que llevamos a gente a lugares en la Patagonia, por ahí islas que están llenas de basura, y llevamos gente que lo veía por primera vez y se largaba a llorar, literalmente se largaba a llorar mal. Nosotros por ahí que lo vimos un montón de veces, estás como medio acostumbrado, pero cuando ves el efecto que genera eso en otra gente, decís, uff. Y después lo vi en nosotros también, de repente empezar a filmar esto y mostrarlo, te afecta de alguna manera, como que, si no quiero ver más basura, por dar el ejemplo de la basura. Me imagino que cuando hay problemáticas sociales, todo esto debe ser muchísimo más fuerte todavía. Y después, bueno, pasó eso, que medio que con estos viajes y nuestro trabajo empezamos como a combinar un poco de esta parte ambiental y todo esto terminó como, sí, de alguna manera nos llevó al proyecto que tenemos ahora, que es un velero con el que estamos dando la vuelta al mundo en etapas, intentando
mostrar los problemas y mostrando toda la parte linda también, ¿no? Porque al final es como la naturaleza, nada, es lo mejor que hay en el mundo y mostrar toda esa parte positiva también. Pero como un ejemplo de esto que te decía, que lo ves en vivo cuando cruzamos el Atlántico en el año pasado, hicimos un muestreo de microplásticos, que es básicamente vas arrastrando una red un par de veces por día y contás o mirás qué hay adentro de la red. O sea, vas una hora arrastrando una red, determinadas coordenadas de GPS y después haces un conteo de todo eso. Y en todo el cruce del Atlántico hubo solo 2 veces que no sacamos plástico del mar. En ¿De algún lugar cuántas? de 2 semanas, 3 semanas. O sea, entonces cuando de repente cuando te dicen eso de que sí, dicen que, y cuando lo ves en vivo y lo contaste, decís, mira, estoy en la mitad del Atlántico y hay 2000 kilómetros de agua para cada lado y no hay nada, y acá hay plástico, y te cambia bastante la cabeza. Decís, para esto no es que me lo contaron o lo leí, o es una teoría de conspiración, lo que sea, lo viví. Mismo con ¿Plástico de qué nada, tamaño? de todo. Tenés desde bidones y botellas flotando y bolsas flotando hasta pedacitos, así que, o sea, lo que terminás de ver son, por ejemplo, viste, pedacitos como de tanza o pedacitos de plásticos. Te das cuenta que el plástico es de color, pero así de 1 milímetro, 2 milímetros, cosas más grandes, más chicas, de todo, de todo. Pero ahí vas navegando y si vas mirando, ves cosas flotando cada tanto, y cuando medís esto de lo que es chiquito, chiquito, sí, todo el tiempo levantás algo. Así que por eso es como que después también, de alguna manera, esto de la parte ambiental es como que termina siendo, no sé si es una responsabilidad, pero lo empiezas a tomar un poquito por ahí también. Decir, bueno, si estoy en esta situación, por lo menos no sé, tengo que documentarlo y mostrarlo. No sé, nos pasó mucho en los viajes estos al sur donde hay glaciares y toda esta parte que lo ves cómo cambia en la Antártida, ves cómo se va modificando, cómo se van derritiendo estos lugares. Y a mí me pasa que cuando lo estoy filmando, sacándole fotos, también tenés un poco esta sensación de por ahí sos la única persona y la última persona que lo va a ver de esta manera y lo va a poder documentar. Y decís, es como no sé, por ahí le estoy dando un significado demasiado grande a todo. Estás haciendo la toma de un glaciar y decís, por ahí acá van a pasar semanas o meses que no venga nadie y nadie además lo va a documentar y esto va a desaparecer o va a cambiar muchísimo. Y de hecho me pasó hace poco que unas tomas que tengo de un glaciar en Chile, un capitán, un amigo, estuvo ahí el año, pues, hace un par de semanas y me mandó una foto del mismo lugar y me mostró el retroceso del lugar y lo comparo con la imagen que tengo yo, por suerte, y digo, mirá lo que es esto, son 2 años de diferencia y falta la mitad de glaciar. Entonces sí, te pasa mucho como que a veces casi que sin querer termina siendo un poco ambiental la parte de la fotografía, digamos. Y en todos estos últimos viajes y expediciones lo que generalmente hacemos es combinar esta parte de deporte y deporte expedición con un mensaje más ambiental. Porque al final a mí lo que me gusta es la parte del deporte y las expediciones. Pero un poco de, no sé cómo hiciste para esa tristeza y frustración, tenés un motor adentro que lo transforma en acción para comunicar. Sí, creo que es como intentar hacer algo a veces. Nunca sabes cuánto va a poder cambiar, cuánto va a poder mejorar, si eso sirve para algo o no, pero decir, bueno, por lo menos, viste, estamos intentándolo. De repente, si podés convencer, no sé si convencer es la palabra, pero podés influir de alguna manera o de mostrárselo a una, dos, tres personas, viste, ya por ahí lograste algo. Que nos pasa mucho, viste, que de repente en charlas y cosas mucho más informales que de repente un video que publicamos, algo que salen estos temas de conversación y podés mostrar esas cosas. Y la gente es distinto, ¿viste? Cuando te lo muestra alguien que lo vivió y lo del Atlántico, lo del plástico que te dije, por ejemplo. Lo lees 1000 veces, pero si te lo cuento yo que estuve ahí hace un año, es Es muy distinto. Y distinto. te muestro los videos, es muy distinto. Así que sí, 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 yo creo que de alguna manera o sea, a mí me sigue generando, cuando lo ves, me sigue generando esa sensación de impotencia, tristeza, porque muchas veces estas cosas son totalmente evitables, pero bueno, de alguna manera también decís, bueno, es lo que hay.
tampoco voy a dejar que me arruine los viajes totalmente. Pero sí que hay veces que llegas a lugares que te pega es una patada, te juego, lo ves. En la costa patagónica hay lugares que no la podés creer, no la podés, o sea, decís, esto es imposible que esto sea real. Península Valdés, un ejemplo. Por ejemplo, sí, 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 eso es brutal. O sea, uno ves eso en vivo, no hay manera de que te lo explique porque son kilómetros de plástico, kilómetros. Y vas caminando y está ahí eso y decís, ¿cómo puede pasar esto? Y al lado tenés las ballenas y toda la parte turística y UNESCO Site y todo eso y decís, está todo esto acá pero bueno, son sí, son realidades que cada vez ves más. Nos pasó en la Antártida. En la Antártida ahora cuando estuvimos encontramos basura en las islas de la Antártida, que decís, es lejísimo. Y había una hojota, había botellas de plástico, cosa que decís, ¿cómo terminó esto acá en islas que no hay nadie, no va nadie? No es que hay gente que va y tira basura, es basura, viste, que va girando alrededor del mundo y termina en islas de la Antártida. Así que sí, sí, eso lo ves mucho y creo que en los últimos viajes es como que termina siendo un tema inevitable. De hecho, si mirás todas las últimas películas de deportes, de deportes extremos o aventura, de expedición, es un tema que termina, ya no es casi, no es opcional, ¿viste? Porque ya convivís con problemas de este tipo. Pero bueno, también creo que, yendo al lado positivo, creo que hay un cambio en muchas cosas, en muchas actitudes de la gente, especialmente de la generación yo lo veo en mis hermanos más chicos que nada, son terroristas con este tema. Yo veo a alguien que tira algo por la ventana y voy y yo lo levanto y lo tiro al tacho. Mi hermano va y se lo tira dentro del auto. O sea, tienen, sí, 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 tienen Ok. una, como que ven, como que en la generación esta veo como mucho más como, no sé si es agresiva la palabra, pero mucho más, lo sienten mucho más, ¿viste? Nacieron con eso. Yo por ahí nací en un mundo donde vos también, por ahí, cuando vos eras chico, el mundo era perfecto. No había problemas en la naturaleza, así que como que no convivías con eso todo el día. Y ahora no sé, alguien que nació en el año 2000 nació en un Hola. mundo que, sí, está todo roto. Mi mayor problema que me acuerdo de pendejo es el agujero de la capa de ozono. Era el único que nos decían en el colegio. El agujero en la capa de ozono. Que de repente se solucionó. Se Estaba en la cerró. Patagonia, estaba en la Patagonia además. Estaba arriba de la Patagonia, era lo único, totalmente. Pero digo, no tenías esta conciencia, que también, bueno, las redes y todo eso lo acentúa, obviamente, pero no tenías tanta información todo el tiempo de cosas que estén pasando. Que no es que no había, no convivías con eso todo el día. O sea, todos los días. Ahora me parece que está presente todo el tiempo. Y creo que debe afectar mucho a alguien que creció y conoció esto, a nosotros, que por eso yo me acuerdo de lo que decís vos en la Patagonia, la naturaleza está espectacular, el lago estaba limpio y sí hay un agujero de ozono que era, quién sabe dónde está, pero bueno, es un problema. Pero no había, viste, una información todo el tiempo de, che, hay toneladas de mierda que están yendo al lago, hay tipo plástico por todos lados. No hay nieve hace 2 meses que debería estar nevando y no está nevando. No tenías Sí. toda esa información. Tampoco teníamos el nivel de consumo que hay ahora. Sí, El nivel de que se me rompe una de estas luces que tengo acá y aprieto un par de totalmente, clics y un chabón me la está poniendo en el buzón mañana. Es una locura. totalmente. Sí, totalmente. Y ahí eso, No sí, teníamos eso. sí, sí, sí. Y acá te abro un tema que me hiciste acordar que está buenísimo. Con esto del consumo, por ahí estos viajes en velero específicamente, el cruce del Atlántico, son como son experimentos muy interesantes porque vos salís a navegar y todo lo que tenés arriba del barco es todo lo que tenés. No vas a poder ir de compras. No vas a poder encargar por Amazon lo que se te rompa. La basura que generes, vas a convivir con esa basura, probablemente no la vas a tirar al mar. Entonces, como todas las cosas, es como que tu mundo se reduce a un barco y todas tus acciones y todo lo que hagas repercute muy rápido. A nivel humano también, si vos te peleás con alguien, no te podés ir a... O sea, entonces como que es un experimento muy interesante de vivir eso, de decir, bueno, a ver qué compro. Porque si compro algo que tiene un montón de desperdicio, todo esto
lo voy a tener que guardar en el barco hasta llegar a un lugar donde lo pueda meter en un lugar que lo reciclen. Eh, el agua que tengo es el agua que tengo, la comida que tengo es la comida que tengo. Si se rompe algo, lo tengo que arreglar porque no puedo comprar algo nuevo. Todas esas, de la manera de que vos vivís, usás las cosas, interactuás con los demás, empiezan a ser mucho más como conscientes de alguna manera, ¿no? Porque no es decir, bueno, total, si se rompe, lo tiro a la mierda y me compro otro. Así que está buenísimo como aprendizaje, es o sea, es difícil por ahí de contarlo y de expresarlo, pero todas las veces que hice estos viajes largos me pasó eso, que de repente estás viviendo en ese experimento, digamos. ¿Cómo, cómo es la estrategia de comunicación o también qué impacto tiene o cómo planteas el storytelling? Porque querés contar la parte linda, o sea, tenés que lidiar con querer contar la parte linda y mostrar la imagen, el amanecer, el cóndor volando, pero al mismo tiempo clavarle el puñal a la gente para tipo darte cuenta que no necesitas ese paquete de Amazon, no Sí, sí, sí. necesitas ese extra plástico. ¿Cómo todo eso, todas esas, idealmente, que muchas veces son improvisadas, pero todas esas cosas que pasan en una aventura, antes pasan en una mesa, pensando qué es lo que va a pasar, pensando cómo capturar esa imagen, qué historia contar, cómo lidias con eso? Sí, eso generalmente yo en los viajes estos que hacemos hay mucho sí, mucho de improvisación al final porque hay muchas veces que no sabes con qué te vas a encontrar. A mí personalmente lo que más me gusta, lo que más busco generalmente es esta parte de mostrar la parte linda, digamos, es como inspirar, o de tipo, che, esto es lo que tenemos que cuidar, o sea, esto es lo que tenemos, no es que, o sea, es esto lo que queremos proteger. Y lo otro generalmente se va dando más con lo que te encontrás, porque por ejemplo, como decía, los plásticos, en la península de Valdés no había manera de planear o pensar en qué vamos a encontrar. Obviamente después cuando lo encontrás y es tan impresionante el problema, es relativamente fácil de mostrarlo y termina siendo una patada, pues termina siendo impactante, pero es muchas veces un desafío grande porque el caso de Península Valdés fue un caso fácil, porque hay tanto que es fácil mostrar lo impresionante que es. Ahora, si yo te pongo una foto de la botella flotando en el Atlántico, es una botella en el agua y a no ser que venga con toda la explicación, no genera ningún impacto. Entonces ahí hay siempre un desafío grande de cómo mostrar y cómo contar las cosas para que llegue y para que la gente lo entienda, porque visualmente muchas veces no son cosas, no digo impactantes, pero no son cosas que no es fácil de comunicar. No es que estás mostrando, che, esto está todo mal y está todo destrozado. Por ahí son problemas, viste, que son difíciles de ver. O sea, temas Hmm. de problemas de sobrepesca, de glaciares derritiéndose, son cosas que es difícil que vos en una imagen lo veas, o en algo que sea suficientemente corto para que la gente lo vea. Entonces ahí es un desafío con el que estamos todo el tiempo lidiando y todo el tiempo intentando encontrar también maneras nuevas de hacerlo. Y yo personalmente, generalmente, por el lado que terminamos yendo también es intentar incluir la parte humana, ¿no? La parte de por lo menos alguien hablando de eso, o alguien contándolo, que es muy distinto a que tenés la imagen de eso y una voz en off contándotelo o un texto, ¿no? Creo que ahí está esa hay una parte más como más fuerte de comunicar el mensaje. Pero sí, totalmente. Es una pregunta interesante porque es una pregunta a la que no tengo una respuesta clara. Porque no te voy a decir que tengo la posta de cómo hay que hacerlo. O sea, si en todos los viajes y en todas las veces es un proceso de cómo lo hacemos esta vez. Además, los formatos, viste que hoy tenés millones de formatos. Son fotos, son videos largos, son videos cortos, son reels, o sea, es Ujú. como un mundo, un panorama tan grande de opciones que siempre es un desafío. Siempre es un desafío y además es un desafío que es muy difícil de medir si funcionó o no. Viste, está siempre la pregunta de, che, ¿esto funcionó? Y decís, ¿cómo lo medís? Pero bueno, sí, sí, es un proceso, otro proceso de aprendizaje. Hay una frase que leí tuya en una entrevista que me gustó mucho, en inglés la traduje,
No siempre lleves la cámara con vos. Te vas a perder demasiados atardeceres tratando de obtener la foto perfecta. Nunca será tan buena como la realidad. Sí, ¿Querés contar totalmente. un poco qué es el no photo moment? Sí, el no photo mode, eso hacemos un montón. Nos pasa mucho que estás en esto, hablando de un atardecer, y el atardecer es espectacular, y vos estás con la cámara intentando capturarlo y haciendo las mil imágenes y toma y posición. Y cuando te das cuenta tenés unas imágenes que están buenísimas, pero el momento en sí te lo perdés de alguna manera. Lo viste a través de la cámara. Yendo un poquito para atrás, lo relaciono con lo que me decías de los momentos difíciles. La cámara te hace abstraerte un poco de esa realidad, o sea, como que te hace un filtro. Entonces, también lo aplico acá, que decís, hiciste la foto de atardecer, están buenísimas. Me río siempre cuando dicen esa foto está editada, decís sí, editada o no, los colores jamás va a estar tan buena como la imagen real que había ahí, porque no tenés el sonido, no tenés el viento, no, por más que le hagas lo que quieras con la foto, no está tan buena como el momento. Y muchas veces nos pasa eso, que en muchos de estos viajes tuvimos oportunidad de estar en lugares únicos, lugares donde muy poca gente llega y como que se convirtió medio también en ya en una, casi en una costumbre de recordárnoslo entre nosotros, decir, che, che, frená y mira esto. O sea, estamos trabajando, pero date cuenta dónde estamos, ¿viste? Como, no soy muy partidario de todos los clichés estos, pero como vivir el momento, darte cuenta del momento, es cuando esas frases de repente toman significado real, que decís, che, Sí. estoy parado acá arriba filmando y para dejar la cámara y mirar a dónde estamos y lo que estamos haciendo. Entonces, llevándolo a un extremo, yo lo hago muchísimo eso, de salir a la naturaleza sin la cámara y decir, si me voy a perder un atardecer, no me lo voy a perder. Lo voy a poder vivir yo y va a quedar para mí y no voy a perder tiempo intentando hacer una foto. Entonces por más que hacemos muchísimas imágenes para nosotros y nos la pasamos filmando y sacando fotos, hay muchos momentos que lo hacemos a propósito, de, vamos o no voy a llevar la cámara. Y ya ves que te vas a perder de hacer unas fotos buenas, pero o sea, no te vas a perder de estar ahí en ese momento mirando el sol media hora como baja. A mí, o sea, le doy mucha importancia a eso y lo hago muy a conciencia, como de salir a correr al atardecer y llegar arriba a un lugar y mirar el paisaje y decir, bueno, vamos a mirar esto un rato. ¿Viste la película esta, La vida secreta de Walter Mitty? Me encantó, me encantó, me encantó. Esa escena al final es eso, es lo que está diciendo. Sí, Elegir además, el chabón que estuvo toda la película buscando eso, todo, no saca la foto. sí, sí, me encantó esa película y además lo gracioso es que la vi hace muy poco. No, no es que me copié de la película. Y cuando vi la película y vi eso dije, no le puedo creer, ahora todos van a pensar que me copié de esto. Sí, totalmente, pero es eso, como lo vi y me llevó muchísimo porque dije, claro, es exactamente eso. Y por eso, o sea, eso creo que esa frase me habían preguntado por qué consejo le darías a la gente que quiere sacar fotos y sí, sacás muchas fotos, pero me parece que como lo más valioso que saco de esto es, te va, o sea, este trabajo, o sea, esta vida te va a llevar a lugares increíbles que no te olvides de estar ahí, de estar ahí presente y vivirlo en serio y no estar atrás de la cámara y sacar 300 fotos que después ni la vas a ver. Sí, sí, me parece que Y ese consejo creo que no solamente va para cualquier fotógrafo, va para cualquier, hoy en día, sin desmerecer, o sea, el fotógrafo es el fotógrafo, pero somos todos fotógrafos. Todos sí. tenemos una No, cámara en el no, bolsillo todo el momento. totalmente, va muy por ahí. Y algo que no puedo no explicarle a la gente que me pone a prueba la amistad o el amor que les tengo, no conozco a nadie que haya visto un video de fuegos artificiales que filmó. No conozco a nadie. Ves a todo el Totalmente, mundo filmando los fuegos artificiales y totalmente, no conozco a nadie que haya visto el video entero. O sea, totalmente, ¿viste los 5 minutos que filmaste los fuegos artificiales? No. totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Es Y eso te digo, y eso me que pasa a mí, me pasa a mí con el teléfono, hay un montón que me doy cuenta que en el momento que estoy haciendo todo esto, lo estoy haciendo y lo voy a borrar sin mirarlo. Y es lo que decís, es que todos somos fotógrafos totalmente, o sea,
o sea, sin culpar a nadie, pues lo hago yo también y me doy cuenta en situaciones, viste, el atardecer y mirás si están todos con los teléfonos, todos sacando la foto del mismo atardecer y yo también. Y decís, ahí es donde te das cuenta y decís, bueno, no tiene sentido, es mucho mejor bajar el teléfono y mirarlo. Así que sí, sí, eso es Quiero me gusta acordarme, mucho esa frase. no era un influencer, o sí, pues no sé. Me acuerdo hace un tiempo vi una mina que, que hizo el típico viaje por Europa, pero su consigna fue no sacar ninguna foto de Europa, porque dijo, todas las fotos que puedo sacar ya están sacadas. Totalmente. O sea, la Mona Lisa, la Torre de Pisa, todas las fotos las puedo conseguir en internet. Así que el viaje entero fueron selfies. Selfie mirando la Mona Lisa, Muy selfie bueno, mirando tal cosa, selfie muy bueno, mirando el atardecer. Y me pareció increíble muy el bueno. concepto. Entonces mostró, porque ella no puede ver su cara viendo las cosas. Y entonces, viendo su cara, se acordaba Su de los reacción momentos. Esa está muy bueno, la banqué. está muy, muy bueno. Está bueno y me hace a pensar. Sí, ¿qué decías? ¿Qué? ¿A No, dónde no, fuiste? no, ¿A que dónde fue tu cabeza? me hizo acordar a eso, que decís que nosotros muchas veces que es una cosa que tenés que hacer, recordártelo, es en esas situaciones, por ahí cuando estamos filmando expediciones y viajes, es que hay quilombo, hay una tormenta, hay cosas, y vos tendés a filmar eso. Y muchas veces hay que filmar un poco de eso, pero hay que filmar para el otro lado, de las Claro. caras de miedo, de esfuerzo. Y muchas veces te pasa eso, que volvés y decís, che, no se siente tanto esta situación. Y sí, sí, porque filmaste viento y agua. No hay ninguna cara reaccionando a eso. Si te fijas, todas las películas buenas, todos los documentales bien buenos tienen como está esa parte, la cámara se da vuelta y muestra lo que decís, la selfie del el momento ese. Hay una imagen muy, muy conocida que por ahí la habrás visto de un alpinista que se llama Corey Richards. Es un Ok. Sí. fotógrafo famosísimo, alpinista, National Geographic, era muy bueno el pibe. Y los agarró una avalancha y los destrozó. Es la imagen de él todo lleno de hielo, llorando. Está en todos los videos de aventura y el Banff y todo eso, y es él dando de vuelta la cámara y filmándose a él mismo que se acaba de salvar de la avalancha, llorando, lleno de nieve, y esa imagen es mil veces más potente que si te mostraba la avalancha. Y es como, es eso, me hizo acordar a lo que dijiste recién con la mina haciendo las selfies. El ejercicio este que haces de salir a una aventura o algo sin la cámara, ¿sentís que te ayuda a agudizar los momentos cuando salís con la cámara? Sí, sí, totalmente. Sí, porque también te hace ver, la cámara muchas veces te condiciona, ¿viste? Cuando llegas a un lugar, que eso es algo que me sigue costando y lo intento trabajar mucho, es que vos llegas a un momento y empiezas a sacar fotos y no te tomás ese tiempo de observar, pero de mirar, de decir, a ver dónde estoy, a ver, hay toda una lógica en muchas situaciones de desde dónde deberías sacar una foto, de dónde viene la luz, de dónde, cómo están puestos los elementos, cómo es el paisaje. Y cuando vas con la cámara, muchas veces, a mí también me pasa todo el tiempo, que llegás y empezás a hacer las fotos y salen fotos buenas, pero toda la parte de ese proceso de observar lo haces a través de la cámara. Y me pasa que cuando voy sin la cámara, voy con una mirada mucho más, o sea, es muy distinto, ¿viste? El lugar lo ves de otra manera. Ves encuadres, ves situaciones que con la cámara no lo verías. Y eso te ayuda un montón después, porque cuando estoy con la cámara digo, che, pensemos como, olvidémonos de la cámara, vamos a mirar y decir, esto podría funcionar. Esto de lo que estoy diciendo es un proceso que sigo aprendiendo todo el tiempo porque me cuesta mucho y me doy cuenta cada vez que lo hago y cada vez que terminé un trabajo digo, ¿por qué no vi eso? Y bueno, no lo miré, no lo observé, o sea, estaba con la cámara sacando las fotos que creía que tenía que sacar. Y esa es buenísima. Es muy buena pregunta porque sí, totalmente. Sí, ayuda un montón el hecho este de hacerlo sin la cámara. Es como que por momentos practicás ese minimalismo digital o minimalismo fotográfico. Sí, a veces digo, sacame todas las cosas electrónicas estas. Después es no es real, porque no, pero re contra. Y mismo también en los equipos, muchas veces nos pasa, o sea, yo lo hago mucho eso de decir, de salir solo con un lente o solo con, salgo solo con el dron, solo con esto.
cuando estás, es muy distinto cuando estás haciendo un trabajo, obviamente, que salís para asegurarte con todo. Es Todos decir, los no, chiches. no soy tan buen fotógrafo o director de fotografía como para salir con pocas cosas. Pero sí, cuando hacemos cosas nuestras, lo hago muchísimo. Es decir, bueno, voy con este lente y esto es lo que hay. O voy solo con el dron, o voy solo con la cámara esta. Y está buenísimo porque empezás a jugar con otras cosas. No tengo todo el espectro de opciones que muchas veces te confunde. Cuando tienes demasiadas opciones también es difícil elegir después. Parálisis por análisis. Sí, sí, sí. Hay demasiadas opciones hoy. Y todo el laburo que haces, el lugar en el mundo en el que recargas energías, ¿es la Patagonia? Sí, ¿O total. tenés Sí. algún otro? No, 100%. Es ese. 100%. Sí, a mí me, me adapto muy rápido a los lugares. Nos vamos a Asia un mes y yo vivo en Asia. Estoy ahí. El segundo día no tengo problema, pero me doy cuenta que en el único lugar que es como que bajo un nivel en cuanto a, de que el único lugar donde me siento en casa es en la Patagonia, en Bariloche. O sea, me doy cuenta que cuando llego ahí es como que todo baja, viste, a un nivel un poco más tranquilo. No sé cómo describirlo, pero es esa sensación de que ahí estás, ese es tu lugar. Así que sí, totalmente. Ahí realmente siento como que es esa recargada de baterías de energía generalmente pasa ahí. Después puedo pasar meses viajando, moviéndome y estoy acá y hoy a la tarde salgo a correr a la montaña y tengo toda esa parte que está buenísima, me funciona, pero ese nivel de paz total es el único lugar que me lo da es en la Patagonia. No sé por qué. Debe ser que sí, ese es el hogar. Algo que quería hacer doble clic que dijiste antes, que me parece interesante compartir y que quiero saber más. La vuelta al mundo en etapas. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué etapa vas? ¿Y cuántas etapas hay? Es un voy un poquito para atrás con cuando empezamos a viajar con Iago, que estábamos ahí por ahí con el auto en la mitad de la Patagonia, siempre estaba esta frase, che, tendríamos que tener un barco y viajar por el mundo. Como un delirio absoluto, obviamente. Y de repente apareció esta oportunidad de que un conocido de Iago tenía un barco que no estaba usando y quería que nosotros hagamos un proyecto con el barco. Entonces Iago terminó comprando el barco, como que hay toda se dio una serie de situaciones como que llevó a que tengamos un barcazo muy bien preparado en Europa, cerca de Barcelona, y salió esta idea y dijimos, bueno, demos la vuelta al mundo. Mundo, cuando tenemos tiempo, sin ninguna presión, o sea, vamos a nuestro ritmo. Hicimos primero el barco, lo llevamos perdón, me pareció un mensaje que tapaba toda tu cara. Voy un poco para atrás. Ahí Sí, estamos. así puedes cortar. Bueno, entonces con el barco en Barcelona se hizo la primera etapa que fue llevar el barco hasta Gibraltar. De Gibraltar fuimos a Canarias, de Canarias a Cabo Verde, de Cabo Verde cruzamos a Fernando de Noroña a João Pessoa, que es el lugar como más cercano de la isla esta. Y después se fue bajando el barco de a poco por Brasil y Iago pasó bastante tiempo ahí en el barco en Brasil y ahora el barco lo tenemos en Uruguay. La idea es, ahora la siguiente etapa, queremos bajar por la Patagonia hasta el sur de Chile, subir por los fiordos de Chile, Galápagos, sí, sí, hacer toda esa parte, subir hasta Centroamérica, cruzar a Hawái, bajar a la Polinesia, pero está todo tan lejos en el tiempo y lo tenemos tan poco planeado que es como, ese es el plan general, pero va pasando lo que tiene que pasar. Tenemos como esa libertad de poder adaptar el viaje a nuestros tiempos. Ahora, pues ahora el barco lo tenemos en Uruguay y estamos pensando esto, si el barco todavía lo dejamos un tiempo de este lado, en el Atlántico, yendo a Brasil y moviéndose por ahí, porque una vez que después bajas al sur de la Patagonia ya es otro viaje, ahí empieza, el clima es otro clima, hace frío, tormentas, ya ahí tenés que empezar a moverte mucho más, con mucha más planificación, mucho más cuidado. Y el objetivo del viaje es este, es un poco documentar lo que hacemos, documentar el viaje, documentar lugares, visitar áreas naturales protegidas o áreas donde hay proyectos que tienen que ver con la protección del mar. Y es una plataforma también para invitar científicos, atletas, gente que esté en la misma,
para hacer etapas con nosotros. Así que es un proyecto muy abierto que tiene un montón de aristas. Después te puedo pasar, hay dos videos ya editados de lo que hicimos en el Atlántico. Así que eso te lo puedo pasar después así lo ves. De Pero una. sí, sí, es un viaje que durará años en etapas, pero está buenísimo. La verdad que hablaba con Iago hace poco y decía que extraño estar en el barco. Sí, sí, el año pasado estuve 2 meses en Lola, se llama el velero. Así que Lola, sí, sí, es Lola, sí, sí. Lola, un barcazo. Se portó muy bien hasta ahora, no tuvo nunca ningún problema grave. Un barco muy seguro, así que nada, es como nuestro pequeño hogar que se mueve alrededor del mundo. mencionaste fiordos chilenos. Vos ya estuviste ahí. Sí, increíble, Picante. increíble. Sí, sí, es el lugar, o sea, ese es de los lugares más remotos que estuve en mi vida. Porque no está tan lejos, pero llegar ahí es dependés del clima, ¿viste? Si hay mal clima, no entras ni salís, estás ahí. Y encima tuvimos que era otoño, no me acuerdo exactamente, estaba el clima, estaba picante. Y en ese viaje estuvimos en Península Mitre, estuvimos en los fiordos y después estuvimos en Cabo de Hornos también. En todo en el mismo viaje, estuvimos 3 semanas navegando ahí. Y los fiordos chilenos, ¿sabes? Glaciares que caen al mar con montañas enormes al lado, no ves a nadie, no hay nada. Es realmente como que, viste, esos lugares que sentís, acá estoy muy lejos. Y encima, en la época que fuimos, ahí hay un par de veleros que a veces van. No hay circuitos turísticos así masivos, pero hay un par de veleros que llevan gente, como de expedición o a ver los lugares. Y en esa época no había nadie, no va nadie en esa época ahí, entonces estábamos realmente solos, con días de mucho viento, días muy fríos, después días muy lindos también, pero toda esta combinación de elementos que vos estás ahí en el velero que de repente se hace así de chiquitito ese lugar. Sí, es increíble. Después, como decía, después te comparto un par de fotos porque ahí tengo, o sea, más fácil verlo en una imagen esto. Pero sí, después nosotros estuvimos solo en la parte de Tierra del Fuego de los fiordos. La idea después es subir por todos los fiordos que hay en el Pacífico, que nunca estuve, pero dicen que es increíble. O sea, toda esa parte es como que, no, la verdad que tengo muchas ganas de llegar a esa etapa de viaje. Pasando a inspiración, pasando a sobre los hombros de quienes te paraste para estar creando lo que estás creando hoy. ¿Qué mentores tuviste o qué rol tuvieron los mentores en tu vida? Mentores, yo empezando muy por atrás, mi abuelo fue fotógrafo, tuvo Ok. el primer laboratorio, o sea, el primer lugar de revelado de Bariloche. De hecho, las postales viejas de Bariloche eran todas de ahí. Así que sí, sí, creo que viene un poco por ahí seguramente. Mi abuelo era alpinista y fotógrafo, así que hay un poquito de esta conexión. Así que sí, por ahí un poquito viene ahí. Después había el viejo bueno, una familia muy amigos, otro viejo esloveno que era un gran alpinista, era como nuestro segundo abuelo, nuestro tercer abuelo, digamos, que también vivía en Bariloche y él de chicos nos llevó, era el que nos venía a buscar y nos llevaba a esquiar y vamos a subir el Lanín y vamos allá y era el que nos arrastraba a la montaña desde que me acuerdo. Así que eso seguramente fue como esa influencia de estar mucho en la naturaleza, no solo en ir a caminar o así, o mirar el paisaje, sino meter un poco más en la parte esta de la montaña. Mis viejos, obviamente, que siempre nos llevaron o sea, siempre nos como que incentivaron mucho toda esta parte de vivir afuera. Y después yendo más específico a la parte de audiovisual, cuando empecé a trabajar con Cristian, ¿no? Que hoy en día es nuestro productor y nuestro guionista, él fue sin lugar a duda una influencia grande. Para mí era como la referencia en Bariloche, que Christian Holler era como, es el que está haciendo los documentales de los cóndores. Y nada, para mí era como increíble laburar con él, aprendí muchísimo y sigo aprendiendo un montón con él. Y la verdad que tuve la suerte, hoy en día trabaja con nosotros, trabajamos juntos en todos los proyectos grandes que tenemos. Él nos da una mano con todo lo que es producción, guión. Es la mirada esa por ahí desde afuera que no tiene ningún problema en decirnos si ve algo que no le gusta o que le parece que se puede mejorar, sin ningún tipo de filtros. Que al principio, viste, por ahí era duro y después te das cuenta que necesitas eso, necesitas gente que te diga
esto es una cagada y quiere hacerlo mejor, ¿no? Sí. Así que sí, es sin duda fue y es una diferencia. Y después, obviamente, tengo un par de como de estos fotógrafos y personas que sigo. Obviamente, Jimmy Chin, que es como, lo ubicás, es el fotógrafo, camarógrafo de Free Solo, el que filmó la película de Sí. Alex Honnold. Bueno, Jimmy Jimmy Chin Chin. tiene a Alex, vos lo tenés a Yago. Cada uno tiene su atleta. Sí, 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 sí. Sí, bueno, lo que hace él es, eso es como, es él, Chris Burkard, de todos estos renanos, que son estos camarógrafos y fotógrafos que están ahí arriba, viste, que son 10 y son los mejores. Nada, es como que apuntás a, o por lo menos sabes qué están haciendo, cómo lo están haciendo, pues en muchas cosas son muy la referencia de cómo hay que hacer las cosas, o por lo menos como me gusta a mí de cosas, me gusta mucho lo que su trabajo y su manera de trabajar. Así que es un poco por ahí cliché Jimmy Chin, pero veo lo que hace él y todo lo que hace me encanta. Así Y que sí. aparte me encanta porque mencionaste a Chris Burkard, que como que yo por lo menos en lo que conozco y en lo que sé de fotografía deportiva extrema, los tengo esos dos. Y si son dos grosos, pero son dos escuelas distintas, un poco. Eh, Siento que Jimmy Chin es más, o sea, tiene la base, creo que en Washington, tiene la base, entrena, le mete entrenamiento, le mete fuerte y de ahí salen las expediciones fotografiando. Él es el fotógrafo de atletas y creo que Chris Burkhardt es fotógrafo de atletas, pero ya directamente llegó a un nivel que te lleva a la familia entera a vivir a Islandia mientras Sí, él da a Islandia vuelta en bicicleta. sí, O sí. ¿cuál fue el documental? Que se fue con los amigos, llama a sus amigos surfers y se van a surfear en la aurora boreal. Así, Claro. sí, sí, es cierto lo que sí, que son por ahí dos escuelas distintas. Y por ahí también, en cuanto a lo que decís, por ahí Chris Burka también hace mucho foco en lo que hace él como su obra, su galería de arte, Yo sus proyectos. no sabría en qué escuela ponerte. Si tuvieras que elegir. No, me siento Porque, mucho más, no, porque me siento mucho más identificado por ahí con lo que hace Jimmy Chin, mucho más. Como que es la parte, a mí de él es como admiro toda esa parte que decís, es como me gusta mucho como su parte de artista, pero la parte esa de hay que ser un animal y tipo hay que ir ahí a hacer la expedición y toda esa parte de pasarla mal es como nada, me siento muy identificado, salvando las distancias y, o sea, pero sí, 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 es como que nada, la verdad que admiro mucho lo que hace y en esto hay también como que por ahí no se habla tanto de esto con estos tipos, pero a mí la parte visual, digamos, si me pones en la misma situación que alguno de ellos, me siento tranquilo que voy a poder hacer imágenes que están buenas. Ahora, hay que darles el mérito de que ellos llegaron a estar ahí. ¿Entendés? O sea, decís, sí, bueno, él la tiene fácil porque, claro, filmó para Nacho, bueno, pero logró estar ahí, logró ser el que está haciendo, que es toda una parte de trabajo que no se ve en las imágenes, que cuando haces lo que hacemos nosotros entendés todo el proceso que hay atrás de contactar, presentar proyectos, hacer presupuestos, 1.000 millones de reuniones, networking y toda esa parte que es enorme y no se ve, hace que vos estés en esos lugares y eso creo que es de las cosas casi que también más admiro de ellos. Que viste, todos dicen, sí, pues son los famosos, sí, son famosos porque son buenos y además porque hicieron un laburazo atrás de estar en esa posición. Además de que estar en California, Estados Unidos, que están todas las marcas y toda esa parte, que también es bastante importante. Pero sí, o sea, no es todo, viste, saco buenas fotos, la gente lo ve y soy Jimmy Chin. No, lejos de eso. pero al tener estas dos escuelas o tener estos dos enormes de la fotografía de aventura que siguen vivos y siguen creando, son dos caminos que te muestran
podés hacerlos y combinar, porque entiendo por qué te pones en la escuela de Jimmy Chin viendo tu Instagram, pero al mismo tiempo como que siento que estás en el medio, agarrás lo mejor de las dos escuelas. Si bien el arte es de Jimmy Chin, creo que parte ahora de tu empresa como empresario, por lo menos con esto que estás haciendo de empezar a vender tus fotografías, Eso sí, nunca tuve la oportunidad de ir al estudio, al Burkhardt Studios, pero lo vi por fotos y el chabón comparte historias y es muy lo que me imagino tu onda y las fotos que... O sea, esa parte del negocio de Chris Burkhardt es muy Marco. totalmente, sí, sí. Bueno, ahora me acabo de acordar algo gracioso que en Bariloche, en la mesa del living, en la casa de mis viejos, está el libro de Jimmy Chin y arriba está el libro de Chris Burkhardt. Ahora, la última vez que estuve en Estados Unidos compré los dos libros porque, o sea, son tipo inspiración de, son realmente, o sea, hay un montón de otros fotógrafos que sigo y que me gusta y muchísimos, pero es como que me compré esos dos libros porque los dos libros es como que tienen algo que digo, de este libro lo veo y siento esto, después agarro el libro de Chris Burkhardt y digo, esto está buenísimo y quiero hacer un libro así. Y de hecho, lo que decís ahora de las fotos, y totalmente, es como que como visión mía personal y un poco de lo que estamos haciendo con mi hermano y con mis socios, es hacer también un poco más proyectos nuestros. Nos pasa muchísimo que trabajamos mucho para marcas, empresas, para atletas, para causas ambientales, lo que sea, pero es como que generalmente no tenés el control total del proyecto y estamos como metiéndonos más y más en esa dirección de hacer cosas nuestras, empezando por ahí por mostrar más lo que hacemos, cosa contar más por ahí nuestra historia. Esto es lo que te contaba antes, que empezamos a hacer charlas, empezamos, que eso fue la primera vez que lo hago, que empezamos a imprimir fotos, encuadrarlas nosotros, ahí volviendo un poco al diseño industrial, haciendo el trabajo manual fue como volver a la facultad a hacer maquetas, pero bueno, un proceso que disfruté muchísimo y además le abre como como una puerta a todo no quiero decir negocio, pero como otro universo de comunicar, ¿no? Con las charlas, con las exposiciones de fotografía en vivo, eso re, y lo que decís del estudio de Chris Burkard es, en algún momento vamos a tener en la Patagonia un lugar así, una cueva, un estudio biguer en algún lugar copado donde todo eso se materialice, digamos. Pero sí, tenés razón, viéndolo de afuera lo ves mucho más fácil que yo de adentro por ahí. O sí, sí, lo que decide el estudio en particular es tal cual. Así que va a pasar en algún futuro, espero que no muy lejano. Hablando de proyectos, de proyectos propios, ¿cuál es tu unicornio? ¿Cuál es el proyecto que todavía no lograste, la expedición, la historia que decís, quiero esto, quiero esa, pueden ser más de uno, pero quiero esa medallita en Hay varios. Everest, K2, El Everest no sé. nunca fue una montaña que me interese. Son estas, o sea, por el hecho particular del Hablando de tema de lo masivo. contaminación, el Sí, Everest, no, es un desastre. La verdad que no estoy tan metido en el tema, pero son montañas que no me generan, como que no me generan ese, necesito ir ahí para haber estado en el Everest. Es como que hay un montón de montañas más chicas que me gustan mucho más. Iría mucho más a una expedición a una montaña más chica y más interesante o más única que ir a subir en filita al Everest. La verdad que el K2 es una montaña por ahí que sí me parece increíble. El K2 es una montaña que me encantó. Puede ser también por el componente este que tiene de que es una montaña mucho más peligrosa que el Everest, pero también son tipos de montañas que no sé si me pondría, no sé si invertiría el tiempo que debes invertir en hacer algo así. Lo haría en el contexto de un trabajo sin problema. De hecho, no es el cagón ni pedo, pero filmamos en el Mont Blanc hace un par de años. Estuvo buenísimo el proyecto, estuvo buenísimo todo, subir todo eso. Subimos con el hijo de uno de los alpinistas más conocidos de la historia, con Simon Messner. Pero también uh, sí, es un crack el pibe. O sea, es el hijo de Reynolds, sí. capo total, muy, muy, muy buena persona, nada, la verdad que un proyecto espectacular que hicimos filmando para unos amigos, una productora amiga, pero también fue esos proyectos que yo en Mont Blanc jamás se me ocurriría ir y subir al Mont Blanc, como que
está buenísimo, y estuvo buenísimo haber ido. Pero digo, no son cosas que digo, che, quiero subir al Mont Blanc, quiero ir al Everest, para nada. Por ahí hay cosas más chicas, más raras de hacer, pero seguro volver a la Antártida es algo que quiero hacer, seguro. Es como ese lugar me voló la cabeza. Después tengo como en algún lugar de mi cabeza está hacer cruzar el Atlántico solo alguna vez. Está ahí, sí. Me gustaría como desafío. Es como que digo, está muy lejano. Ya que me preguntaste cosas, Sí, metele. esa seguro es una que en algún momento, no sé cuándo, pero es como un desafío que siempre me pregunté cómo es hacerlo. Y eso me parece que sí, igual. Y después, por otro lado, en cuanto a proyectos más relacionados a lo audiovisual, tengo muchas ganas de, por un lado, vamos a ver, pero contar más nuestra historia en el sentido de sea formato de YouTube, blogs, lo que sea, eso es algo que tengo, o sea, es como algo que siento que nunca hicimos, me encantaría hacerlo y ojalá lo podamos hacer algún día. Y una película nuestra, que tenemos un par ahí o sea, una película filmada por nosotros y contada o sea, guionada por nosotros sobre el tema que nosotros querramos. Tenemos un par así como de decks armados y un par de ideas armadas, pero bueno, eso, viste cómo es, siempre depende de tiempo, presupuestos. A mí me interesa mucho siempre la parte, obviamente con atletas, pero la parte psicológica, no solo la parte deportiva, entonces como combinar un poco esto, qué es la motivación atrás de hacer algo, o sea, cómo funciona la cabeza de alguien para ser el mejor en algo. Así que sí, esto es como, por ese lado, en algún momento, ojalá podamos hacer una película que sea nuestra. Así que sí, sí. ¿Algún deportista Pero en específico con el que te gustaría trabajar? deportista específico, bastante. La verdad que nunca me pregunté eso. ¿Sabes qué? Pero volviendo antes, me encantaría trabajar con Jimmy Chin, que creo que combina las dos Perfecto. cosas. Sí, Deportista y. Sí, sí, pero más que por él, porque creo que trabajando con alguien así, puedes aprender muchísimo. O sea, pues ese es como una fuente de información que puedes tipo aprender lo que tardarías años en descular. Así que ¿probaste seguramente él. escribirle? No todavía, él debería hacerlo. Vaya, yo creo que se va a dar todo a su momento. En algún Hay, momento sí va a pasar. hay un episodio que él estuvo con Tim Ferriss en su podcast y que él cuenta cómo se metió en la fotografía y no me acuerdo el nombre del fotógrafo al que él admiraba, que era un fotógrafo de National Geographic, y fue a buscarlo a su estudio y le dijeron, no, no está. Bueno, vuelvo mañana. Y se quedó todo el día en el estudio. En Bueno, serio, vuelvo muy mañana, vuelvo bueno. mañana. Y así fue durante una semana hasta el viernes. Estaban por cerrar el estudio. El capo este le dice, pasá a la oficina. Y le dijo, tenés 2 horas de mi tiempo, porque te lo mereces. Tremendo. Preguntame lo que quieras. Pero como que hablaba de eso, como que hablaba de la... Yo hago que pase. Como que Jimmy Chin dice, bueno, nunca vi la opción de que yo no iba a hablar con este tipo. Yo iba a hablar con este tipo. No Totalmente. dependía del tipo. No, no, es que yo te lo digo también en ese sentido. Yo sé que va a pasar en algún momento. Y de hecho, yo tengo conocidos en común, o sea, como que ¿Estás llegar a de un manera grado? bastante. Sí, está a un grado relativamente, no sé si fácil es la palabra, pero un grado muy directo. Estás muy grosos que lo conocen muy bien y de hecho a los que él admira, o sea, como que sería como se podría, pero no sé, creo que se va a dar, en algún momento se va. ¿Sentís que tenés una bala y no la querés quemar? Sí, además, viste, ahora Ok. yo pienso no, y además pienso en los meses de acá en adelante y sé que son tipo, meses que es quilombo de trabajos y decís contactar para que después no puedas hacer un proyecto, cosas así, viste, son también esas cosas, viste, que son balas que gastas, pero la verdad que yo creo que va a pasar y que está bueno, que en realidad eso es algo que por ahí, eso como comentario más general, que no nos pasó mucho últimamente porque hicimos muchos trabajos que éramos nosotros los que trabajábamos, no terminamos de trabajar con gente por ahí que sea muy, muy buena. A ver, ¿cómo lo pongo? No sé si se entiende la idea, ¿no? Pero éramos nosotros los que estábamos haciendo las imágenes. Entonces no había alguien mucho mejor que nosotros haciendo las imágenes porque éramos los únicos. Y Ok. ponerse en esa situación, ¿se entiende lo que digo? Sí. Entonces de repente ponerse a trabajar con alguien que es mucho mejor que vos está buenísimo porque aprendes un montón.
Nos pasó ahora con un trabajo, yo lamentablemente no lo pude hacer, pero lo hizo mi hermano y había un fotógrafo estadounidense en una producción que hicimos para una marca de zapatillas y es alguien bastante menor que nosotros, mucho más grosso y lo que sea, o sea, yo lo aprendí indirectamente pues no estaba ahí, pero mi hermano se la pasó una semana con él y nada, son esas cosas que decís, ojalá pudiéramos hacer más de estas cosas seguido, ¿viste? Porque es información que cuando lo haces, o sea, cuando vos sos el que maneja todo el proyecto y lo haces como vos querés, cuando viene alguien que es mejor y de repente decís, estábamos haciendo cualquiera. No sé si tanto, pero nada, está buenísimo. Y después en Sí, cuanto a atletas, ¿cómo? Sí, sí, decime. no, la importancia de rodearse de esa tribu, de rodearse de gente, buscar, si sos la persona más inteligente del cuarto, estás en el cuarto equivocado. Totalmente, sí, 100% de acuerdo. Sí, 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 100% de acuerdo. Sí, sí, y por eso, y lo que pasa es que muchas veces en estos proyectos, si vos, no es que seas el más inteligente, pero sos el único por ahí que está haciendo eso de sacar las fotos. Y lo haces, pero cuando lo haces con alguien es mucho mejor, aprendés un montón. Nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos al Mont Blanc, que vino, aparte de nuestro equipo, vino un fotógrafo y un camarógrafo que es de ahí. Vive arriba de los 3.000 metros de altura todos los días de su vida. Era humillante lo que caminaba y lo que se movía él en la montaña. Y nosotros estábamos entrenados, pero si no tenés esa preparación para la altura, estás regalado. Y era increíble porque decías, yo hice 10 imágenes acá y este subió allá abajo, se fue allá abajo, y hizo, y era como que te inspira también, ¿no? Decís, mierda, ¿cómo hago para llegar ahí? Así que sí, sí, está buenísimo. A mí la verdad que eso me encanta, como te dije, me encantaría hacerlo más, porque son aprendizajes enormes. Hablando de la parte física, ¿cómo te entrenas? ¿Tenés un protocolo? ¿Qué entrenamientos haces? Perdón, se cortó cuando dijiste, decime de vuelta la pregunta, pues se cortó. ¿Tenés un protocolo? ¿Tenés una rutina de entrenamiento físico? ¿Cómo te mantenés? ¿Cómo mantenés o sea, tú tenés dos herramientas de trabajo, la cámara y el cuerpo. Sí, sí, total. ¿Cómo mantenés el cuerpo afinado? Y corriendo mucho, ese es el Ok. deporte de cabecera. Sí, corro, o sea, ponerlo de alguna manera, es mi droga. Si no corro 3 días, empiezo a poner nervioso. Así que, sí, ¿Con eso. peso o sin peso? Acá, cuando estoy de viaje, generalmente sin pesos, si estoy en el sur, en lugares con montañas, por ahí, viste, con mochila, con algo pero con mochila llevando cosas a veces, no peso a nivel de ponerse peso para entrenar. Y después Ok. cuando estoy en Bariloche, dos de mis hermanos son preparadores físicos y son como se dice, entrenadores de alto rendimiento, así que en la familia hay como un nivel bastante alto de quién está más loco y más manija. Así que Goran, mi hermano, el que labura conmigo y viaja mucho conmigo, es una bestia entrenando y nada, corriendo y todo eso. Así que, de hecho, ahora todas estas semanas que estuvimos yendo a la montaña, me estuvo arrastrando para arriba fuerte. Pero es como que intento siempre mantener así, mantenerme activo. Como te dije, correr es el deporte más fácil cuando viajas, porque vas a cualquier ciudad, ¿viste? Te llevas las zapatillas y te levantas temprano y aparte de entrenar, conoces el lugar. Así que Sí. eso lo hago muchísimo. Después cuando estoy en la Patagonia, entreno obviamente más gimnasio y toda esa parte. Y después cuando hay viajes específicos, ahí por ahí nos preparamos más en cuanto a Mont Blanc, por poner un ejemplo. Decir, bueno, hay que hacer un entrenamiento un poco más dedicado a altura. Así que, pero bueno, en general como que viviendo así y moviéndose y corriendo, como mantenés un nivel de preparación física que te permite como en estas cosas estar, por lo menos tener una base buena. A mí el deporte me encanta, entonces lo hago todo el tiempo, es algo que no es que lo siento como un extra que, bueno, hay que hacerlo, sino me parece que es totalmente natural. O sea, hoy en algún momento voy a salir a correr, sí o sí. Y específicamente cuando estamos con estos días de oficina, de computadora, que viste que te quema la cabeza y decimos, necesito salir ya. Así que sí, sí, ¿Y esa, qué esa distancias parte. manejas? Sí. 10, una corrida normal generalmente son 10 kilómetros. Así que eso, ese es que es buena distancia y no es tanto tiempo. Como que esa es
generalmente hacemos algo así. Después acá, si hay oportunidad de correr para arriba, lo hacemos bastante, que hay un montón de, bueno, Eslovenia son todo montañas. Así que meter montaña o meter altura, eso lo hacemos seguido. Me gusta mucho, acá hay un montón de lugares que subís y después puedes correr en montaña, pero con lugares como que van por las laderas o por los filos. Entonces, Ok. como que subís a una altura y después corres, pero corres por un terreno alto, pero sin subidas o bajadas enormes. Está buenísimo eso. Y después, de cada tanto, cuando hacemos eso, sí hacemos corridas más largas. Pero generalmente es ahí, entre 10 y 20. Si no hay tiempo, menos también, Entre como para 10 ir y a... 20. Sí, pero después hay días que no hay tiempo y decís, bueno, salgo media hora, lo que dé y vuelvo. Así que no tengo algo así, no es que te diga que tengo un plan específico todos los días que sigo a rajatabla para nada. Por eso, Con o sin cuando hay... música. Buena pregunta, re buena pregunta. Sin, Sin, me sin, encanta. sí, ¿sabés que Porque lo...? Sí, 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 porque, es la ¿sabés que cabecita. mal, sí, sí, sin música siempre, o sea, hace muchos años. Antes corría con música y además me di cuenta que primero que la música me condicionaba mucho a cómo corría. Como a mí la música me encanta, es como que me hacía correr con una actitud o correr más rápido o correr más lento. Literalmente me Sí. afectaba eso y dije, no, para esto vamos a sacar este nivel de... Y además me pasa eso, que cuando viste, cuando salís a correr, de repente es un momento que lo veo como... No es un lugar en el que pueda desconectar la cabeza correr, porque cuando escalás o haces deportes estos que son mucho más de concentración en el momento, te borra la cabeza, es como que estás ahí, es como una meditación. Correr, en cambio, a mí me pasa que es más un lugar que voy y sigo pensando, la cabeza sigue funcionando nada, lo uso, me despejo, pero la cabeza sigue trabajando. Seguís pensando soluciones. Ah, bueno, vos lo sabés cuando tenés tu propio, cuando jugás a tener una empresa, no se termina a las 5 de la tarde y arranca el lunes de vuelta a las 9 de la mañana. Así que para mí correr es eso y sin música. Por un lado, porque lo tomo más como, che, bueno, tengo que correr porque hay que correr y que no haya otra cosa me distraiga. Y de hecho es interesante porque correr a mí me costaba muchísimo solo antes. Como que siempre entrené mucho, pero corría mucho con amigos, específicamente con Pablo, que es como mi hermano. Y con él entrenábamos muchísimo y salíamos a correr mucho juntos. Y a mí me costaba mucho salir solo, como que esa parte de la voluntad, ¿cómo se dice? Fuerza de voluntad, ¿viste? De obligarse a salir solo me costaba, pero mucho. Y un año él se lesionó y para una carrera tenía que entrenar solo. Y fue como todo fue un año que fue como ese clic de decir, me tengo que obligar a salir a correr solo y lo tengo que hacer y lo empecé a hacer y ahora me parece, como te dije, es una droga. No me doy cuenta y me estoy poniendo las zapatillas y salí a correr. Así que sí, sí, es una parte que nada, no, lo tomo como casi como un trabajo, por decirlo de alguna manera. O sea, no me cuesta, pero sé la importancia que tiene para nuestro trabajo. O sea, como decías vos, la cámara es una herramienta, pero si en la situación que estás no estás preparado físicamente para estar ahí, no puedes no lo puedes hacer. Mismo, ni hablar de que cuando vas a estos lugares las mochilas son pesadísimas, que no dormís, hay veces que decís, ¿por qué estoy acá? Te lo respondes rápido, la pregunta la respondes rápido, pero hay situaciones que decís, ¿quién me mandó? Así que sí, sí, por suerte nada, todo el equipo nuestro es todos así, están todos medio loquitos y es medio, a veces es medio una competencia, ¿viste? Nadie va a admitir que está cansado. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. No, ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde ve tu trabajo? ¿Dónde pueden comprar fotos? Dame el lo chivo. más, dale, ya que estamos. La parte más, lo que más mantengo actualizado es mi Instagram porque es lo más fácil. Tenemos nuestra web que es beerfactory.com. Estamos intentando mantener un poco más actualizada. El Instagram de Beer también, que también es Beer Factory. Esas dos son como las redes oficiales, pero el mío personal, que es Marco Magister con K y sin S, la verdad que es el único que está como lo más al día posible. Y después ahora hace poco, como te dije que empezamos con las fotos, se llama South Art Gallery, que es también en Instagram y ahí tenemos la primera colección de fotos que están a la venta y es lo que estamos apuntando a hacer más en el futuro. Así que sí, sí, esos son los chivos. Así que Muchas nada, no, gracias. gracias a vos. Y ansioso de ver qué unicornio de los que dijiste haces próximo. Ojalá,
Ojalá, ojalá. Nada, gracias a vos y un placer y la verdad que con gusto cuando haya alguna más nueva, repetimos. A ver cómo... 100%. Y si no, nos veremos en vivo en Argentina. Así será. Abrazo Dale. grande.